la visión de la OCDE en los tratados fiscales internacionales en la era COVID-19. Bienvenidos, mi nombre es Miriam Paniagua, soy Program Manager de la Maestría en Impuestos de la Universidad Panamericana y les platicaba, perdón que no me pudieron escuchar, sobre nuestros tres invitados. Son tres invitados que aprecio muchísimo su tiempo, que la verdad es que nos dimos a la tarea de contactarlos. Los tres son profesores nuestros de la universidad y que por alguna razón ahorita están radicando en el extranjero. Lo que queremos que nos platiquen con toda su experiencia internacional que ustedes tienen, pues es cómo sus países en los que ahorita están radicando, que a lo mejor por razones personales o por oportunidades de trabajo, ustedes están allá, cómo estos países han atendido esta contingencia, cómo las empresas, cuáles son sus recomendaciones a las empresas que están en este sector internacional y que a lo mejor algunos de sus empleados se quedaron por allá en algún país atrapados, por decirlo de alguna forma, porque las fronteras se cerraron. Quisiera leer los CVs. Dan, ¿me pones los CVs? Antes de los CVs vamos a las reglas de este webinar. Este webinar durará 45 minutos. Ustedes van a poder participar al cierre, es decir, vamos a tener esta charla con nuestros invitados, pero conforme vayan surgiendo sus preguntas, por favor, en Question and Answers, pónganmelas ahí. Al final yo se las leeré a nuestros invitados y si no da tiempo de leer todas, pues no pasa nada. Se las haremos llegar a través de correo electrónico para que les contesten de forma directa. Así, vamos a ver quiénes son nuestros invitados. Muchísimo gusto saludar a Olga Ávila Sandoval. Ella ha sido, ella es maestra en impuestos, especialista en impuestos internacionales y licenciada en Derecho, con más de 25 años de experiencia. Es una de las mejores fiscalistas de México, de acuerdo a la revista Defensa Fiscal, y además, colaboradora, estuvo con nosotros en los últimos planes de estudio, ahí actualizándolos. Olguita, te agradezco muchísimo que hayas aceptado estar con nosotros hoy. También tenemos como invitado a Francisco Zamora Valencia, maestro en impuestos internacionales y contador público con más de 15 años de experiencia en asuntos fiscales en México, Latinoamérica y mercados emergentes. Investigador para la International Fiscal Association y el International Bureau of Fiscal Documentation. Bienvenido, Francisco. La verdad es que un gusto estar contigo y también fue colaborador en la parte de investigación y renovación de nuestros últimos planes de estudio. Gracias por estar con nosotros. Gracias a ti por la invitación, Miriam. Un gusto. Un gusto. Y también tenemos de invitado a Alfredo Kovics Carvajal. Él es maestro en impuestos internacionales, cuenta con más de 21 años de experiencia en servicios fiscales a empresas multinacionales de diversas industrias. Actualmente, él es socio de KPMG a cargo del Centro de Excelencia con sede en Nueva York. ¿Estás en Nueva York? En Estados Unidos. Bienvenido, Alfredo. Qué gusto tenerte. Te agradezco muchísimo que hayas aceptado, a ti también. No, muchas gracias, Miriam. Al contrario, gracias por la invitación. Bueno, pues vamos a empezar. Les voy a pedir a cada uno, por supuesto vamos a empezar con las damas, con Olguita. Te voy a pedir, Olguita, que nos platiques del país en el que estás residiendo, que es Canadá. Cómo Canadá ha estado involucrada y atendiendo las recomendaciones de la OCDE en la parte de las empresas internacionales, cómo lo ha atendido, cómo lo ha puesto en marcha todas sus recomendaciones. El gobierno de... ¿Sí me escucha? ¿Sí me escuchan? Escuchamos fuerte y claro. Ok, muy bien. El gobierno de Canadá ha atendido esta emergencia por el COVID-19 de una manera muy puntual. Ha seguido las recomendaciones de la OCDE y estamos con programas dentro de las empresas para que no haya ningún problema por temas como lo señala el documento de la OCDE publicado en abril. No se den por esta situación que es totalmente atípica problemas de más carga fiscal para las empresas en los temas de residencia fiscal y en los temas de establecimiento permanente. Tenemos un primer ministro que es un hombre muy joven y que siempre está a la vanguardia en
en la mayor parte de los temas, sobre todo ahorita en lo que más se ha ocupado es en el tema de la salud, por supuesto, primeramente, y después el tema económico, totalmente atendido. Gracias, la verdad es que Canadá ha contenido muy bien esta pandemia. Así Imagino es. que como en la parte de salud, pues igual ha apoyado a sus empresarios y Así trabajadores. es. Ahorita regreso contigo para hacerte muchas preguntas que ya tengo aquí. Sí, muy bien. Bueno, seguimos con Alfredo. Por favor, platícanos tu experiencia y cómo Estados Unidos está haciendo pues su tarea. ¿Qué tal? ¿Cómo se ha portado Trump? Sí, sí, Miriam. Bueno, pues digo, primero que nada, nuevamente agradecer la invitación que me extendieron para el webinar. Y pues sí, efectivamente, de dar inicio a la sesión, y al igual que en el caso de la maestra Olga y del maestro Francisco, hay que hacer una reflexión acerca de lo que nos ha tocado vivir en estos tiempos tan complejos y retadores de la pandemia de COVID-19. Yo creo que estamos, antes que nada, siendo testigos de una de las crisis más importante, si no es que la más importante en los últimos 100 años de la humanidad, y sin duda, obviamente, un aspecto que hemos estado observando continuamente se refiere a las medidas que se han considerado por parte de los gobiernos alrededor del mundo, ¿no? En algunos casos se ha reconocido el esfuerzo que se ha llevado a cabo por parte de los países, también existen casos en los cuales es necesario hacer un análisis más profundo acerca de cómo frenar las consecuencias de la pandemia y todo lo que está dejando a su paso. Sin embargo, bueno, ese es un tema muy extenso y debatible que no vamos a analizar el día de hoy, pero que debemos de reconocer cuál es la situación que tenemos actualmente, la necesidad de estar debidamente informados acerca de lo que sucede en todo el mundo, toda vez que el efecto de la globalización sin lugar a dudas nos lo exige. Asimismo, bueno, pues es trascendental que en este momento, obviamente, pues los países dentro de los temas que deben de analizar, y Estados Unidos no es la excepción, obviamente, de manera muy cuidadosa es el término de sus políticas públicas, económicas, y es cómo definir, obviamente, si los sistemas tributarios que se tienen implementados en la actualidad son facilitadores para lograr la competencia o bien para marcar la incompetencia de las distintas economías dentro del mundo globalizado en el que vivimos actualmente, ¿no? En mi caso, viviendo en Estados Unidos, obviamente, pues bueno, he sido testigo de medidas importantes que el gobierno de este país ha tratado de implementar para tratar de frenar los aspectos adversos que ha dejado la pandemia a fin de lograr el rescate de su economía. Y en este sentido, bueno, pues por ejemplo, aquí se ha llevado a cabo la promulgación de una ley específica que contempla un sinfín de medidas que buscan aliviar muchas de las situaciones que la crisis ha ido dejando, como es la pérdida del empleo, el paro de ciertas industrias, el colapso económico, ¿no? Etcétera. En fin, el día de hoy vamos a estar abordando un tema muy particular, pero Estados Unidos obviamente pues ha estado trabajando fuerte en las medidas económicas, a lo mejor es de aquellos países en donde se ha hecho la mención de que posiblemente fueron tarde en las medidas económicas, obviamente en las medidas de salud también han habido muchas críticas. Desafortunadamente en estos días están existiendo los rebrotes en muchas localidades del país. Nuevamente parece que vamos a empezar situaciones de contención, esperando no volver a lo que sucedió ya hace varios meses. Pero bueno, pues sí es una situación muy, muy delicada y sin duda este es un país que ha sido muy golpeado por el tema de la pandemia, ¿no, Miriam? Sí, sin duda, Estados Unidos es de los países que no supo contener bien la pandemia, porque además me parece que, bueno, al igual que México, lo vimos llegar de Europa y tuvimos algún tiempo para reaccionar y esas semanas muy valiosas a lo mejor se nos consumieron, pero México está, yo creo que ahorita debiera poner sus barbas a remojar con Estados Unidos porque también estamos ya en semáforo naranja, en algunos lugares en semáforo verde y podríamos tener el riesgo que tú comentas de que vuelva a haber pues un rebrote y tengamos otra vez que confinarnos. Pues Exacto. sí, muchas gracias, Alfredo. No, gracias. Voy a dar paso y le voy a dar la bienvenida a Francisco Zamora. Francisco, bienvenido. Quisiera que nos platicaras también un poquito sobre el contexto de cómo Suiza pues ha hecho caso de las recomendaciones de la OCDE y además a ti te voy a pedir, por último, que nos ayudes a enmarcar el tema de la parte de, pues sí, el tema que nos ha reunido hoy.
que nos pongas en contexto a través de una breve introducción, por favor, Francisco. Gracias, Miriam. Actualmente yo me encuentro en Zurich. La empresa para la que estoy elaborando está en la industria farmacéutica y empezamos prácticamente 2 semanas antes todo el tema de trabajo en casa y el tema de confinamiento, por así decirlo. Afortunadamente, en mi percepción, en Suiza no ha habido desabasto. El gobierno ha puesto todas las medidas para que siga habiendo productos. La gente es obediente. Cuando el gobierno dijo quédense en casa, la gente no sale, la mayor parte se quedó en casa. Muchas empresas tienen la forma de trabajar a través de manera remota. Por otro lado, las entregas a domicilio funcionan bastante bien. Suiza fue de los países que fueron afectados inicialmente en Europa por la cercanía que tiene con el norte de Italia, el área de Ticino. Y básicamente la medida de confinamiento, yo pensé que iban a cerrar completamente la frontera. A final de cuentas se dio por algunas semanas y se tiene una limitante para viajar. Ya actualmente se abrió todo, ya las fronteras entre países de Europa prácticamente están abiertas desde la semana pasada. Personalmente, lo que más me ha afectado precisamente ha sido la parte de los viajes, el ver a la familia, el no poder ir a México, me cancelaron 2 veces los vuelos. Y a título profesional, exactamente lo mismo. No es lo mismo estar viajando para atender temas que estar solucionándolo todo de manera remota. Y precisamente con todas estas medidas del COVID-19, la verdad no tiene ningún precedente. La limitación esta que comento para viajar, el obligar a la gente que se quede en casa, que se cancelaran los vuelos tanto por una forma necesaria como también para el mismo negocio de las aerolíneas, restricciones migratorias y actualmente incluso los beneficios económicos que algunos países están dando, son cosas que tienen un alto impacto. Desde el ámbito fiscal internacional, esto es algo que nos pega, esta falta de movilidad nos pega demasiado, derivado de que para la aplicación de algunas reglas que existen en los tratados para evitar doble tributación, se tiene que analizar la permanencia que tienes tú en algún determinado país. Poniendo un poco en contexto en los tratados, donde un tratado básicamente te dice qué país tiene la potestad tributaria de gravar cierto tipo de ingreso, el estado de residencia por un lado y el estado de fuente de riqueza por el otro. Y dentro de estas reglas básicas para decir qué país tiene la potestad tributaria de gravar, existen distintos ejemplos en donde la permanencia o el número de días que estás en cierta jurisdicción determina precisamente la manera de imponer el impuesto y el lugar para imponer el impuesto. Ejemplos de esto puede ser en el tema de establecimiento permanente cuando hablamos de prestación de servicios de construcción. El tema de los 183 días es importante. En temas de residencia para efectos de personas físicas, prácticamente pues, en donde vivas, tu centro de intereses vitales, tu casa habitación, es la que determina residencia. Para personas morales, por su parte, la sede de dirección efectiva es la que te dice a ti en dónde vas a tributar. Y esto también tiene que ver en dónde están las personas tomando las decisiones de la empresa. Cuando hablo de sueldos y salarios y en general por la prestación de un servicio personal subordinado o de honorarios y la prestación de un servicio profesional independiente, literal, la regla de los 183 días te puede marcar una exención o te puede decir que el estado que tiene derecho a gravar es el estado de fuente. Todo esto, en términos de la aplicación de tratados internacionales y de la interpretación de los mismos,
tiene una consecuencia muy grande. Derivado de todo esto, la OCDE, la Organización de Cooperación y Desarrollo Económico, al darse cuenta de esta situación, el 3 de abril publicó un documento llamado OECD Secretariat Analysis of Tax Treaties and the Impact of COVID-19. En este documento que fue publicado en su página de internet, básicamente nos marca algunas guías, alguna pauta de cómo sería el tratamiento fiscal precisamente para estos temas. Entonces, no sé, Miriam, ante esto pues, se dan muchas preguntas. Quizá la manera o la forma en la que podamos llevar este webinar es con preguntas y respuestas de lo que hemos visto. No sé si puedas tú coordinar un poquito el tema. Sí, con muchísimo gusto. Vamos a, después de este preámbulo, de esta introducción que nos ayudaste a hacer, vamos a empezar con algunos supuestos, ¿vale? Entonces, a ver, me voy a sentir como Miss, pero Olga, Olguita, imaginemos esta situación. Un trabajador transfronterizo, ¿ok? A partir de las restricciones para viajar establecidas por los gobiernos para disminuir el contagio de COVID, es decir, con esta situación de la pandemia que estamos viviendo, ha tenido que realizar sus labores cotidianas pues desde su casa, ¿no? En un home office, pero en su país de residencia. Él es un agente dependiente de una empresa con residencia en el país ubicado al otro lado de la frontera, es decir, es expatriado, por decirlo. ¿Podría esta situación configurar un establecimiento permanente para la empresa, considerando que el trabajador realiza actividades para el residente en el extranjero? Olguita, no te escuchamos. Vamos Olguita. a partir del análisis de la ley del impuesto sobre la renta. ¿Sí me escuchan? ¿Sí me escuchan? Sí, te escuchamos bien. Okay. Claro, el gracias. artículo 2, en su segundo párrafo de la ley del impuesto sobre la renta, nos da este supuesto, Miriam, al que te refieres en esta pregunta. Es justamente un trabajador de una empresa que es un agente dependiente de esta y realiza actividades desde su casa para la empresa. Entonces, pues la pregunta es, bueno, si ya no tiene la oportunidad de estar viajando porque es un trabajador transfronterizo y por las medidas de confinamiento, él se ha tenido que quedar en su país de residencia trabajando desde casa, si esto generaría para la empresa un establecimiento permanente, toda vez que él realiza actividades de la empresa desde este lugar. Entonces, bueno, pues el documento al que nos estamos refiriendo ahora, que como bien nos dijo Francisco, su contenido se refiere a estas situaciones particulares que estamos viviendo actualmente, bueno, pues no tendría por qué generarse un establecimiento permanente, toda vez que estas circunstancias son atípicas, son temporales. No es que el trabajador esté haciendo algo adicional por la empresa, ni es que esté, es el lugar controlado por la empresa, es decir, la casa habitación del trabajador no es un lugar en el que la empresa tenga un control. Adicionalmente, pues la empresa siempre le ofrece al trabajador su lugar de trabajo, pero bajo estas condiciones, pues no es posible que se traslade el trabajador a su lugar cotidiano, ¿no? de actividades laborales. Entonces, lo que nos dice este documento es esto, que las administraciones tributarias de los países deben considerar estas situaciones particulares y emitir criterios para que no se configure un establecimiento permanente que, como más adelante podremos ver, esto traerían consecuencias muy fuertes para la empresa en situaciones fiscales, administrativas y financieras. Entonces, el documento concluye esto. Por favor, administraciones tributarias, consideren esta situación para que haya criterios que den facilidades a los contribuyentes para no caer en situaciones que sus leyes locales sí consideran
que puede ocurrir, ¿no? Por el tema de los días, los plazos por los que estamos en el otro estado. Entonces, esto nos va a ayudar, es una guía, ¿verdad? Al final, el secretariado de la OCDE sabe que no puede intervenir en el tema legislativo de los otros países, pero siempre nos hace sugerencias adecuadas para evitar la doble tributación. Perfecto, Olguita, muchísimas gracias, clarísimo. Vamos a ponerle otro condimento, ¿no?, a estas situaciones, ¿no? Entonces, por ejemplo, ahora, hablando de la industria de la construcción o de las empresas que se dedican a dar mantenimiento o a hacer instalaciones, montaje de bienes inmuebles, que, bueno, bajo este esquema de la pandemia, estas actividades o este sector, pues, ha sido gravemente afectado porque estas actividades no se consideran una actividad esencial. Y tuvo que suspender, bueno, han tenido que suspender sus actividades. Y entonces, Alfredo, te pregunto, ¿el periodo en el que se mantenga dicha suspensión va a computar para efecto de los días en la determinación de un establecimiento permanente en México? Sí, mira, de hecho, yo creo que respecto a la pregunta que formulas, son varios temas que hay que tomar en consideración. Por ejemplo, en primer lugar, bueno, pues el propio artículo 2 de la Ley de Renta establece que tratándose de construcción de obra, demolición, instalación, mantenimiento, montaje de bienes inmuebles, por ejemplo, o en el caso de actividades de proyección, inspección o supervisión que estén relacionados, se considerará que existe un EP cuando los mismos tengan una duración de más de 183 días, consecutivos o no, dentro de un periodo de 12 meses. Para tales efectos, y de conformidad, de hecho, también con un artículo de reglamento de la Ley de Renta, que es el artículo 4, establece que en el cómputo de los días de duración del servicio se deberán de considerar la totalidad de los días naturales comprendidos entre el inicio y la terminación de los servicios. Ajá. Ahora bien, para efectos del modelo convenio de la OCDE, se establece que existirá un EP cuando una obra o construcción excede de una duración de 12 meses. Finalmente, y bueno, y de conformidad con el párrafo 55 del artículo 5 que habla acerca del establecimiento permanente del modelo convenio de la OCDE de 2017, para tales efectos, bueno, pues se especifica de manera general que una obra existe desde la fecha en que el contratista comienza su actividad, estando incluidos en ella los trabajos preparatorios que se hayan realizado en el país donde debe de levantarse la construcción. En este sentido, y tal cual por regla general, la obra continúa existiendo hasta que los trabajos se terminan o se abandonan definitivamente. Asimismo, dentro del mismo ordenamiento, se señala que no puede considerarse que una obra haya terminado cuando los trabajos se interrumpen temporalmente. Para tales efectos, bueno, las interrupciones estacionales o por otra causa deben entrar en el cálculo de la duración de la obra. Las interrupciones estacionales, por ejemplo, pueden llegar a incluir las que se refieran al mal tiempo, también pueden ser motivadas, por ejemplo, entre muchas otras razones, por falta de materiales o por dificultades con la mano de obra, ¿no? Esos son algunos de los aspectos que se mencionan. Entonces, bueno, en este sentido, podemos concluir que la situación actual de COVID-19 pudiera calificar como una interrupción estacional y de conformidad con ello, bueno, pues dicha situación no detendría el cómputo del periodo, por lo que sí deberá seguir considerándose, ¿no? Y finalmente, también mencionar y aclarar que, bueno, en el caso de México, a la fecha el gobierno federal no ha emitido reglas específicas que prevean, pues, beneficios en materia de COVID-19, por lo que tratándose de construcciones de obra, sin duda deberán ser revisadas a fin de concluir si se está ante un potencial establecimiento permanente, ¿no? Y finalmente, dentro del documento del secretariado, se menciona que el EP en un sitio de construcción no se considera que deje de existir cuando el trabajo es temporalmente interrumpido, ¿no? Entonces, bajo todos estos lineamientos, creo que esa sería mi conclusión, ¿no? Pues ahí está, perfecto. Muy claro, más que claro. Entonces, a ver, un poco nada más para que quede como muy claro, ¿cuáles serían las implicaciones de generar un establecimiento permanente si el gobierno no emite criterios para la crisis de COVID-19, Olguita?
Bueno, pues configurar un establecimiento permanente en México va a conllevar pues una serie de obligaciones que podrían convertirse en una verdadera pesadilla, porque pues lo primero que pasaría sería que el residente en el extranjero, al tener un lugar de negocios en México, pues se le van a atribuir todos los ingresos que se generen a través de esa entidad, ¿no? Y entonces viene un problema muy serio, no solamente la acumulación de los ingresos, que ya es un tema de pago de impuesto, sino el problema más severo se da porque no tiene deducciones para disminuir la base del impuesto, ya que no estaba preparado para considerarse un lugar de negocios en México, sus deducciones nunca cumplirían los requisitos tan difíciles que son de cumplir en la ley del impuesto sobre la renta. Y entonces eso implicaría que si solo le van a atribuir ingresos y no le van a permitir deducciones porque no cumple con todos los requisitos de estas, pues vendría una carga financiera y fiscal muy, muy importante para el establecimiento permanente. Otro problema gravísimo sería que él, al ser residente en el extranjero, no se consideró contribuyente del impuesto al valor agregado o se causó de manera virtual. Y en el momento en que se constituye el establecimiento permanente, se convierte en un causante de este impuesto y no va a tener deducciones. Y entonces, ¿qué va a pasar? Pues que igual el ingreso atribuible va a tener efectos para ICR, para IVA, pero no va a tener la deducción, un IVA acreditable para disminuir la carga fiscal de este impuesto. Entonces, es muy, muy grave lo que pudiera pasar. Y otro problema también que se presenta es a la contraparte, es decir, al pagador, al residente en México que pagó esos servicios y que hizo las retenciones de impuestos sobre la renta conforme al tratado, que tal vez hasta estaba en un beneficio en el tratado de no retener, pues resulta ser que ese pagador mexicano, ese residente en México que contrató al residente en el extranjero, pues también puede perder la deducción, porque no está ya todo regulado conforme al tratado, sino se le va a dar un tratamiento de establecimiento permanente en México. Entonces, créeme que sí es indispensable, yo creo que esa es una conclusión a la que debemos llegar, que el gobierno federal tiene que emitir, como lo aconseja el secretariado de la OCDE en este documento, tiene que emitir reglas claras respecto a esta situación, porque sí tiene implicaciones fiscales muy graves para los residentes en el extranjero. Esto puede llegar a complicarse, como bien indicas. Así es. Sí, muchísimo. Bueno, y ahora un poco volteando a la parte de, imaginemos esta situación. Derivado de la pandemia, pues muchos países, como ya habíamos comentado en la introducción, pues han cerrado sus fronteras y han limitado el acceso a sus países. Únicamente pueden pasar o podemos tener acceso a estos países, pero en casos de extrema necesidad, y además hay que tener como días de cuarentena, ¿no? 14 o 15 días obligadamente confinados en algún lugar, aislados, para saber si venimos pues sanos o no. En este contexto, pues, ¿qué pasaría cuando un consejo de administración, que son residentes en México, y ante la imposibilidad de tener su reunión de asamblea en otra jurisdicción o en otro lugar, en otro país, pues han decidido hacerla a través de un medio digital, con estas plataformas maravillosas que han surgido y que ahora todos utilizamos, como Webex, Zoom, Google Meets, en fin, hay un chorro. Dicha situación provocaría que exista una residencia fiscal de dicha entidad en México. Alfredo, a ver si nos puedes ayudar con esta pregunta. Sí, Miriam, sí, con todo gusto. Sí, sin duda es un tema importante y que ha llegado a surgir cuando menos en cuestión de duda, ¿no? Y bueno, al respecto, lo que podemos decir es, bueno, en primer lugar, el Código Fiscal de la Federación, a través del artículo 9, establece que una persona moral se considerará residente fiscal en México y por ende sujeto al cumplimiento de las obligaciones fiscales cuando haya establecido en México la administración principal de su negocio o su sede de dirección efectiva, ¿no? Asimismo, también a través de un artículo del reglamento del código,
se establece que se considerará que una persona moral ha establecido en México la administración principal del negocio o su sede de dirección efectiva, cuando en territorio nacional esté el lugar en el que se encuentre la o las personas que tomen o ejecuten las decisiones de control, dirección, operación o administración de la persona moral y de las actividades que realiza. Por todo esto, bueno, obviamente y de conformidad con el modelo convenio de la OCDE de 2017, se establece que los estados resolverán el problema de doble residencia caso por caso a través de un procedimiento de acuerdo mutuo, obviamente tomando en consideración diversos elementos, ¿no? Tales como puede ser el lugar en donde usualmente se celebran las sesiones del Consejo de Administración o los órganos que sean equivalentes, el lugar en el que usualmente desarrollan sus actividades los directores ejecutivos o cualquier otro ejecutivo de alto rango, también el lugar en donde usualmente se realiza la gestión diaria de la empresa, o bien el lugar donde se encuentran las oficinas centrales de la entidad. Eso es muy importante de tenerlo en cuenta. Pero por otra parte, si los convenios internacionales contienen una regla de desempate anterior a la prevista en el modelo de convenio de 2017, el lugar en el que se encuentra la sede de dirección efectiva será el único criterio que se va a poder utilizar para determinar la residencia de la entidad, ¿no? Entonces, considerando todo esto, y obviamente por todo lo que he mencionado, si bien es claro que las disposiciones establecidas en el convenio pueden mitigar el hecho de generar una residencia fiscal de la entidad en México, al concluir que el lugar donde usualmente se celebran las sesiones de trabajo, de consejo, perdón, o equivalentes, y que el cambio de la misma no derivó de una decisión local, sino de una situación global, se podría concluir que no existiría residencia fiscal como tal, ¿no? Y aquí sabemos que, bueno, pues no es una decisión local, tiene que ver con todo este tema de la emergencia o contingencia sanitaria, dependiendo la jurisdicción en donde se haya promulgado, se haya mencionado esto. Y finalmente también es importante obviamente aclarar que en el caso de México el gobierno tampoco ha emitido reglas específicas que prevean temas en materia de COVID-19, por lo que nuevamente tratándose de residencia fiscal es necesario cumplir con los requisitos para aplicar el convenio tanto en la parte doméstica como en la materia del propio convenio que pudiera llegar a ser aplicable, ¿no? Creo que eso es lo más relevante. ¿Ahí me escuchan? Perdón. Sí, te escuchamos. Ok, perdón. Sí, muchas gracias. Seguramente quedó clarísimo para todos, al igual que para mí, Alfredo. Y ahora, antes de que se nos duerma Francisco, porque déjenme les digo que desde Suiza ahorita han de ser como 2:30 de la madrugada, ¿no? Entonces, Francisco, quisiera que nos platicaras un poco. Ahora ya hablamos un poco de las empresas, ya vimos esta parte de las posibles situaciones que podrían estar pasando. Ahora podríamos tocar el tema de los trabajadores. A ver, estos trabajadores transfronterizos, ¿no? ¿Cuáles son algunos de los problemas que pudieran tener los trabajadores, estos cross-borders que les están llamando, derivado de esta pandemia del COVID? No sé, seguramente ha de haber muchos ejemplos. ¿Podrías ayudarnos a ver para poderlos analizar y estudiar? Mira, yo le veo dos principales problemas que puede haber derivado del COVID. El primero es una doble tributación derivada del pago de algún subsidio que algún gobierno les otorgue. Y el segundo es el problema que se deriva de la permanencia en cierto estado de un individuo que está trabajando para una empresa. Vamos a tomar estos dos problemas, vamos a analizarlos. En el primer caso, se está poniendo el supuesto en el que un gobierno paga un subsidio, un beneficio derivado del COVID-19 a un trabajador transfronterizo. Bueno, por trabajador transfronterizo, ¿qué entiendo? Es un trabajador que está en un estado de residencia, que es residente en un país y que cotidianamente se traslada a un estado de fuente de riqueza
que es el estado donde presta el servicio personal subordinado. Ahora, en este lugar donde lo presta, es un lugar donde permanentemente está físicamente el individuo prestando el servicio. El artículo 15 del modelo de la OCDE establece cómo debe gravarse el ingreso derivado de un trabajo personal subordinado. Primeramente nos habla que hay que tomar en cuenta la residencia del empleado y por otro lado hay que tomar en cuenta dónde desarrolla el empleo. En el estado de fuente de riqueza. En este estado de fuente de riqueza, cuando se cumplen ciertas condiciones, como es la condición de permanencia de más de 183 días, o que el pagador sea un residente de este estado de fuente de riqueza, o que fuera un residente en el extranjero con establecimiento permanente en el estado de fuente de riqueza, el modelo de la OCDE te dice que el estado de fuente tiene derecho a gravar. Y esa es la regla general. Sin embargo, cuando se habla de un subsidio, de un estímulo derivado del COVID-19, meramente dónde trabaja el trabajador no debe de importar. Si está lo que es este subsidio, pues el objeto del mismo es evitar despedir al trabajador, evitar más bien que mantenga su trabajo y sin importar dónde realice el empleo. Por lo tanto, lo que nos marca el secretariado de la OCDE en su análisis es precisamente esto. El ingreso debiera ser tratado como se tratan los ingresos por terminación del empleo. Para esto, el párrafo 2.6 de los comentarios al modelo convenio del artículo 15 nos establece que el ingreso debe estar grabado o debería ser atribuible a donde generalmente el empleado realice su trabajo, es decir, donde estaba trabajando antes de la pandemia del COVID-19. Y aquí llegamos a la conclusión. Si este estado es el estado de fuente de riqueza, pues ese estado tendría derecho a gravar este ingreso o por el subsidio o el beneficio derivado del COVID-19. Si fuera el estado de residencia, el otro estado tendría derecho a grabarlo. Ahora, esto a la luz de que si estoy grabado en ambos estados, obviamente el estado de residencia debería, de acuerdo al artículo 23 de los tratados que demarca la forma unilateral de evitar doble tributación, ya sea dar una exención o bien dar un acreditamiento del impuesto pagado en la fuente. Entonces, ese es el primer caso que veo. El segundo caso es la situación de la permanencia del empleado. Y aquí, de hecho, revisando algunas de las preguntas y respuestas que están en el panel, hablaban de que el Poder Judicial en México emitió un acuerdo en el que se suspenden los plazos legales. En mi punto de vista, la limitante del número de días no tiene que ver con un plazo legal, simplemente es un parámetro para los países para determinar si cierto ingreso debe de estar grabado en el país de residencia o en el país de fuente de riqueza. Para esto, este punto de permanencia, estamos exactamente en el mismo ejemplo, donde yo tengo un trabajador residente en un estado que se traslada al otro estado para prestar su servicio personal subordinado. Y en este caso específico, el ingreso del trabajador es pagado por un residente en el extranjero. Entonces, llego a la situación donde si el ingreso es pagado por una persona que no es residente en este estado de fuente de riqueza,
donde este extranjero no tiene un establecimiento permanente en el estado de fuente de riqueza y el parámetro que te marca el modelo de la OCDE son 183 días, donde si está en el estado de fuente menos de 183 días, quien únicamente tiene derecho a gravar es el estado de residencia. Esto, si nosotros lo ponemos en nuestra ley mexicana, el artículo, me parece es el 154, establece una exención que básicamente es en los mismos términos, en donde si el pagador es extranjero, si no hay un establecimiento permanente en México y la persona está menos de 183 días en México, pues el ingreso no tiene fuente de riqueza en México. Es algo muy similar a la regla que está en los tratados. Entonces, esta exención en el estado de fuente de riqueza o, visto al ámbito de tratado, el derecho a imponer el impuesto únicamente en el estado de residencia nos lleva a una situación de análisis en cuanto a los días de permanencia del empleado en un lugar. Y podemos tener muchos casos. Podemos tener casos en donde, derivado del COVID, una persona que pretendía estar en el país de fuente de riqueza más de 183 días, se tuvo que regresar a su estado de residencia y ahí permaneció y desde ahí laboró el resto de la pandemia. Por lo tanto, el país de fuente de riqueza no tiene derecho a gravar. Y podemos tener el otro caso, donde una persona que nada más iba a ir al país de fuente de riqueza por un periodo corto, digamos 100 días o 150 días, y derivado de la pandemia se quedó en ese país de fuente de riqueza y ahora estuvo ahí 200 días o 250. Por lo tanto, en ese supuesto, esta persona debería de tributar en ese estado de fuente de riqueza. En general, lo que nos da esto son dificultades en el cumplimiento y en todas las reglas administrativas, porque cada caso debe de analizarse, cada caso es particular. Ahora, quizá el empleador, previendo que iba a tener un empleado con ingresos de fuente de riqueza en el otro estado, pues hizo algún mecanismo para que se le retuviera el impuesto en ese estado al empleado y que liberara al empleado de obligaciones en ese estado de fuente. Es su empleado, a final de cuentas. Eso podría causar un conflicto si el empleado finalmente no estuvo en ese estado. O al revés, cuando nosotros tenemos el caso en el que sí estuvo más de 183 días, el propio empleado se vuelve sujeto de imposición en el estado de fuente y tiene que pagar el impuesto por él mismo, independientemente que luego en su estado de residencia se lo pudiera acreditar. Lo más difícil también aquí es la prueba. Quizá para nosotros como mexicanos, pues es muy fácil tener un pasaporte y tener registrado en el pasaporte cuándo entré a un país y cuándo salí en el otro. Pero si me voy y me traslado a la Unión Europea, la gente tiene un libre movimiento entre los distintos países de la Unión Europea y no tiene forma de comprobar qué día entró y qué día salió. ¿Por qué? Porque así es la Unión Europea. Entonces, aquí la realidad es, y lo que nos dice también el documento secretarial de la OCDE para este tipo de cosas, que la OCDE tiene que trabajar con los distintos gobiernos para mitigar este impacto administrativo precisamente, a manera de no tener una situación donde sea demasiado adversa para estos empleados que están haciendo su labor transfronteriza. Una de las cosas, por lo menos en México, que es muy importante mencionar dentro de esta situación, es la responsabilidad solidaria que nos marca el artículo 26
fracción 14 del Código Fiscal de la Federación, en donde si yo tengo como empresa mexicana a una persona que sea quizá el empleado de un residente en el extranjero que me preste servicios personales subordinados o independientes y está, digamos, en mi empresa, yo tengo obligación solidaria de verificar que sus retenciones de pago en México sean correctas. O para poderme liberar de esta obligación, podría incluso, de acuerdo al artículo 21 del reglamento del Código Fiscal de la Federación, meter un aviso a la autoridad fiscal dando a conocer quién es el residente en el extranjero, dando a conocer, manifestando que desconoce las contraprestaciones de estos empleados, quizá, y con una constancia del extranjero donde se compromete a pagar los impuestos que apliquen en México, todo bajo protesta de decir verdad, a manera de no tener una responsabilidad solidaria. Entonces, este análisis se vuelve en México trascendental, no solamente para el extranjero que tiene un empleado trabajando en México, sino también incluso para aquellas empresas que le pagan a un extranjero porque les presten un servicio. Pues clarísimo, completamente de acuerdo contigo. La verdad es que seguramente muchos de los que nos están oyendo pues tienen este tipo de dudas e incluso ya estuve viendo algunas que hay un director por ahí que ahorita vamos a pasar esas preguntas. Solo vámonos rápido con las siguientes dos y con eso terminamos, ¿de acuerdo? Solamente Sí. faltan. A ver, Olguita, tú que estás por ahí. Sí, aquí estoy. ¿Me escuchan? Sí. Ok. Bien. Vamos a pasar a analizar los problemas relacionados con un cambio en el estado de residencia de las personas, ¿va? Entonces, Sí. vamos a ponernos en este contexto. Un trabajador transfronterizo permanece laborando en el país de residencia de la empresa, que sería su estado fuente, porque las restricciones implementadas por el gobierno impiden realizar los viajes cotidianos entre el estado fuente y su estado de residencia. ¿Ok? Esta permanencia en el estado fuente debiera provocar que para el trabajador un cambio de residencia y para el empleador un cambio en el cumplimiento de sus obligaciones fiscales. Bueno, de acuerdo a nuestro Código Fiscal, en el artículo 9, para las personas físicas en México, la residencia fiscal se configura cuando nosotros tenemos en territorio nacional una casa habitación. Y un segundo criterio, en el caso de que tuviéramos dos casas habitación en dos o más estados, ¿verdad? Nos vamos al segundo criterio, que sería el centro de intereses vitales. Eso es lo que contiene nuestro código. Entonces, bajo esta circunstancia que me estás planteando, estoy entendiendo que se trata de un colaborador que se queda por COVID, ¿verdad? Por el confinamiento en el estado fuente. Y que tal vez entonces en ese estado fuente la residencia fiscal se modifica por el número de días de permanencia, porque recordemos que en las distintas jurisdicciones de los diferentes estados, las reglas para configurar la residencia fiscal son distintas. En México utilizamos los dos criterios a los que me acabo de referir, pero en otros países la residencia fiscal de las personas físicas se alcanza por el número de días de permanencia en ese estado. Entonces, suponiendo en esta pregunta que me haces que esa persona se quede en el estado fuente porque ahí le tocó y ya no tuvo forma de regresar a su país de residencia, la pregunta entonces es, ¿este confinamiento en ese país, estado fuente, le tendría que provocar a él un cambio de residencia fiscal porque ya permaneció más días en ese estado y ese estado, su regulación local, configura la residencia de esa persona por el número de días, pues definitivamente no creo que debiera ocurrir porque las circunstancias de la pandemia no deberían de cambiar esta condición. Suponiendo que estamos hablando de un trabajador mexicano que se fue a otro país donde sí hay un número de días para alcanzar la residencia, él no ha perdido su condición de residente en México porque él no deja de tener su casa habitación en territorio nacional. Él continúa con su casa habitación aquí, solo es que por las circunstancias
de la pandemia y el confinamiento y las medidas migratorias, él no ha podido venir a México de regreso. Entonces, creo que bajo esta circunstancia no deberíamos de modificar ninguna situación. Ahora, si nuestro gobierno no emite y los demás gobiernos no emiten las reglas del juego a que se está refiriendo este documento de la OCDE que hemos analizado, pues comparto lo que han opinado mis dos compañeros, que tendríamos que analizar caso por caso, tendríamos que estudiar y reorientar la situación de cada uno para aplicar ley doméstica y también los criterios de desempate del artículo 4 del tratado que le pueda aplicar. Solo para recordar, tenemos los criterios de desempate, que es la vivienda permanente. Luego tenemos el centro de intereses vitales, donde mantenga sus relaciones personales y económicas más estrechas, donde viva habitualmente. Después, final, la nacionalidad. Si después de estos 4 criterios de desempate no es posible determinar la residencia de la persona física, pues entonces nos tendríamos que ir a un acuerdo mutuo entre las autoridades fiscales de ambos países para ver cuál de las dos se queda con la capacidad de cobro, ¿verdad? de esta persona, es decir, con la residencia. Pero bueno, esperemos, ¿no? Yo quiero ser optimista, que esto tenga una solución, que el gobierno federal de México actúe, así como lo han hecho otros países como Irlanda, que ha emitido ya criterios para orientar a los contribuyentes respecto a estos supuestos. También ya ha emitido criterios Australia. Claro, estamos hablando de países con economías muy fuertes, pero bueno, podemos pensar también que si no salieran estas medidas, pues vamos a tener que hacer la consulta, tal vez a la administración tributaria para no meter en un problema al contribuyente, porque finalmente recordemos que los tratados son para evitar la doble tributación, pero si yo no tengo definida mi residencia fiscal, yo no puedo tener una doble residencia fiscal. Y si yo no la tengo definida y no la logro a través hasta de un acuerdo entre las autoridades fiscales de ambos países, yo no tengo derecho a solicitar ningún beneficio del tratado. Es decir, tendría que estar pagando 2 impuestos, en el país fuente y en el país de residencia, porque esta es una condición de los tratados. Yo tengo que demostrar mi residencia fiscal en cualquiera de los 2 estados para poder tener acceso a una desgravación o a una exención establecida en el convenio. De acuerdo, pues qué complicado. Ojalá no tengamos que llegar a esas situaciones, que nos quedemos por ahí de los desempates. La verdad es que nuestro gobierno, pues sí, así como nos comentaba Francisco, que en Suiza la verdad es que todo el mundo se puede quedar a trabajar desde casa porque tienen los elementos, no sé, la computadora, en fin. La verdad es que, pues sí, me imagino que en la legislación internacional o en la emisión de criterios, pues también van mucho más avanzados, ¿no? La verdad es que sí, México va un poquito despacio, pero bueno, tengámosle paciencia. Mi última pregunta para Alfredo. Alfredo, vamos a centrarnos en problemas relacionados con aumento de obligaciones fiscales por presencia en Estado fuente, ¿ok? Entonces, partamos de una empresa en México contrata servicios de un residente en el extranjero. Como parte de las condiciones pactadas, el residente extranjero envía personal a México para prestar parte de su servicio y una vez concluida su revisión, pues regresarán al extranjero para finalizar el mismo, ¿de acuerdo? Pero derivado de la contingencia, su personal no pudo regresar y se quedaron varados, por lo que continuarán prestando, pues evidentemente estos servicios, pero ahora desde un hotel en donde se hospedan, supongamos, o un Airbnb. Con la situación anterior, provocaría, o esta situación provocaría que exista una retención por la prestación de servicios del residente en el extranjero. Sí, mire, de hecho, yo creo que nuevamente estamos en uno de esos casos que generan muchos cuestionamientos. Sin embargo, bueno, creo que en primer lugar hoy en la ley del impuesto sobre la renta se establece que, bueno, tratándose de ingresos por honorarios y en general por la prestación de un servicio personal independiente, se considera que la fuente de riqueza se encuentra en México cuando el servicio se presta en el país.
Ahora, obviamente, bajo las circunstancias y las condiciones que mencionas, aquí también, ¿qué es lo que puede llegar a pasar? Bueno, el propio artículo también establece que se presume que el servicio se presta en México, a menos que tú puedas demostrar que parte del mismo se presta en el extranjero. Obviamente, en ese caso, el impuesto se determinará sobre la parte de la contraprestación que en su caso corresponda. Para estos efectos, bueno, pues el impuesto se calcularía aplicando la tasa del 25% sobre el monto total del ingreso, sin deducción alguna, debiendo efectuar la retención quien lleve a cabo los pagos en caso de que esa persona sea residente en México, ¿no? Y obviamente, pues en este caso resulta claro que debido a que el personal va a continuar prestando el servicio en México desde el lugar en donde se están hospedando, dicha parte del servicio se podría considerar sujeto a fuente de riqueza en el país. En ese caso, bueno, pues estando obligado al pago del impuesto que corresponda. Aquí también creo que hay un tema muy importante que mencionar y es, oye, de conformidad con los convenios que existen para evitar la doble tributación que están vigentes y en aquellos casos en donde el artículo 14, que es el relativo a la prestación de servicios, sea aplicable, también deberemos de tener cuidado en que se contabilice el número de días que el personal se encuentra en México para definir el término de residencia fiscal que en su caso sea aplicable, ¿no? Y nuevamente, y como lo hemos dicho en los casos anteriores, esperamos que en algún punto pues las autoridades señalen o se haga algún tipo de pronunciamiento de reglas de cuáles son aquellas a lo mejor excepciones o consideraciones especiales que se deberán de tomar en consideración con este tema de la pandemia. Sin embargo, bueno, pues a la fecha no existe, ¿no? Ese sería mi comentario. De acuerdo, pues qué bárbaros, qué puntuales somos. Son las 8:01. Vamos a pasar a la parte de preguntas y respuestas por parte de nuestros asistentes. Enrique Aguilar pregunta, ¿el importe que se cobra de regalías desde la casa matriz debiera ser diferente? No sé quién la quiera contestar. No sé, a lo mejor nos falta contexto, ¿verdad? Para poderla contestar. Sí, yo creo que sí, miren. Sí, Sí, porque sí, sí. Enrique, si todavía ¿a estás... qué se refiere ¿a qué se refiere el pago? Sí, sí, yo creo que ¿Es nos falta contexto. adicional? No, está Sí, incompleta. Enrique, no seas malito, danos un poco más de contexto. Pedro Jiménez nos habla lo que ya contestaba Francisco, de la parte del Poder Judicial que emitió un acuerdo en el que se suspendieron los plazos legales, ¿no? Por lo tanto, los plazos a que se refieren para el establecimiento permanente no son aplicables hasta en tanto no se reanuden los plazos legales, efectivamente. Guillermo Corona dice, en mi experiencia fue asignada una persona extranjera como director general a partir de enero del 20. Ha estado trabajando en México con pasaporte de turista. Está en trámite su permiso laboral. Por el que de Relaciones Exteriores, pues no ha resuelto nada, todo está cerrado y no han liberado este permiso. También dice, ¿qué riesgo pudiesen haber? Actualmente no le han pagado nada, se están esperando a que todo esto se regularice y pagarle pues en forma retroactiva. Pobre hombre. ¿Qué riesgo tenemos? Él es de Colombia y es el director. Aquí, Miriam, en esta pregunta en particular, Ajá. Lo primero que hay que definir es si este asignado internacional vino con su familia, vino solo, es decir, de dónde es residente para efectos fiscales. Yo estoy seguro que esta persona sigue teniendo su ingreso, porque obviamente no puedes dejar un director sin un salario. Seguramente quien no ha pagado es la empresa en México. Entonces, pero la persona está en México, está prestando un trabajo, en este caso personal subordinado, y no solamente tendríamos que ver quién paga, sino cómo está su contrato de asignación en México.
probablemente esta persona siga siendo empleado en la empresa en Colombia, probablemente no vaya a perder algunos beneficios que tienen en Colombia por Perdón. su antigüedad o por, digamos, su fondo de pensiones. Sí, Entonces, pero vino con su familia. Nos aclaran que vino con su familia. entonces el problema es de venir con su familia es que se vuelve residente en México. Al volverse residente, de tener centro de intereses vitales, casa, habitación, la situación que tienes es que no hay el ingreso que está teniendo será un ingreso grabado para efectos fiscales en México, independientemente si tiene o no su permiso laboral. Al exceder los 183 días, ese ingreso que está teniendo ya es grabado aquí. Muy probablemente tengan que regularizarlo posteriormente. La misma empresa lo tendrá que regularizar. Tendrá que pagar con actualización y recargo la retención correspondiente y obviamente ayudarle a la persona al final del año a elaborar su declaración anual. De acuerdo, perfecto. Siguiente pregunta. No sé, Olga, si quieres añadir algo. Sí, quiero añadir algo. A ver, Chicos, es solo una... quisiera que tuvieran en consideración el tiempo. Tengo algunas preguntas adicionales, me quedan como 10 minutos, ¿no? Ok, nada más para hacer énfasis, porque sí es importante lo que comenta. Nosotros no podemos, ya es un tema más formal que de fondo. O sea, sí entiendo que cuando él ya tiene una intención de quedarse, de aquí va a recibir su ingreso, viene con su familia, tiene casa habitación, centro de intereses vitales, se configura completamente la residencia fiscal. Pero eso es en el fondo, pero en la forma no lo ha podido hacer, porque tú no te puedes registrar como un residente en México si tú no tienes ya solucionado tu tema migratorio. Lo primero que te va a pedir el SAT para poder darte un RFC como empleado en México, pues es tener ese permiso vigente. Entonces, ¿qué es lo que se hace en la práctica? A través de la asignación internacional, el área global de RH, o sea, tal vez la matriz está en Colombia, le va a seguir dando sus ingresos y lo va a mantener como en un stand-by, mientras que él soluciona su situación legal, migratoria y fiscal en México, él va a mantenerse con la nómina en Colombia, él le siguen pagando. En el momento en que ya se regularice su situación fiscal, él se convierte en residente en México, lo van a ingresar ustedes a la nómina en la empresa en México y él va a empezar a pagar sus impuestos en México. No es que él quiera evadir, no, es una situación de tiempos y de plazos que se tienen que cumplir porque así son, así es la realidad. No es que yo llego a México y ya tengo mi permiso y ya lo puedo hacer todo en un mismo plazo, en un mismo momento. Son trámites que se llevan tiempo y ahorita con la pandemia, pues los trámites se detuvieron. Entonces la situación de esta persona, pues va a ser así, ¿no? Irregular, pero no hay forma de solucionarlo. Cuando ya esté todo funcionando y tenga su documento migratorio, el siguiente paso es acudir con él al SAT para inscribirlo al RFC. Y después incluirlo en la nómina de la empresa. Sí, excelente, Guita. Que no le dejen de pagar, pobre señor. Bueno, pregunta Carlos Saucillo. Dice, ¿tuvieron experiencias en México de un establecimiento fincado por el SAT? Por ejemplo, una maquiladora y el residente en el extranjero. Bueno, ahí no entiendo bien el contexto. Si fuera el caso, ¿cómo actuó la autoridad? ¿Quién pagó el ISR y el IVA, la maquiladora o el residente en el extranjero? ¿Alfredo? Alfredo. Sí, Olga. Sí, no, de hecho, bueno, en mi caso no me ha tocado ver que sea o que suceda, por ejemplo, en el caso de una maquiladora, que lleguen a afincar el tema del EP, pero lo que sí sabemos justo es, oye, cuando la autoridad pretende fincar un tema de establecimiento permanente, no es una situación sencilla, ¿no? Ni para la propia autoridad, porque es qué parte o de qué manera justamente le atribuye el ingreso a ese establecimiento permanente. Ese es el primer gran reto que incluso la propia autoridad va a tener.
¿no? Obviamente, pues tratándose del esquema, si se está empleando el esquema de una maquiladora, habrá que ver exactamente qué es todo el contexto completo bajo el cual se tenía estructurada la implementación y la estructuración de la maquiladora en México, obviamente, pues para poder definir cuáles son paso por paso cada uno de los aspectos que se tendrán que ir verificando y revisando de manera detallada con la propia autoridad, ¿no? Porque no es un tema tan simple como el que llegue la autoridad y diga, oye, esta o la estructura que tenías que correspondía a una maquiladora, simplemente bajo mi criterio es, para mí, ese esquema queda hecho a un lado, tenemos que determinar y definir o más bien yo autoridad presumo y concluyo que hay un tema de establecimiento permanente, pero tiene que haber una serie de pasos que se tendrían que seguir y llevar a cabo para definir cada uno de estos aspectos, ¿no? Y lo vuelvo a decir, el más importante es cómo atribuye el ingreso y la otra que es importantísima es, oye, esa persona moral o esa entidad que pudiera llegar a convertirse en establecimiento permanente en el caso de México, va a tener un reto muy importante en la parte también de las deducciones, ¿no? Porque obviamente toda la parte de forma que se va a tener que cumplir, oye, si la autoridad determina que hay un EP, pues seguramente toda la información documental, toda la parte documental que se va a tener va a estar trunca, ¿no? Y en muchos casos ni siquiera se va a tener en la forma que se requiere para poder aplicar esas deducciones. Entonces, sí es un tema muy, muy importante, ¿no? Que hay que ver caso por caso. De acuerdo, muchísimas gracias. Complementando un poco, hay Sí, algo también que es importante en este tema específico es los activos, los riesgos y las funciones. Hay que verificar el por qué se detonó el establecimiento permanente, cuál fue la actividad que lo detonó, a manera de que ese establecimiento permanente pueda alojar tanto el ingreso derivado de esa actividad atribuible al establecimiento permanente, como las deducciones aplicables que originaron ese ingreso que fue atribuible al establecimiento permanente. Entonces, ahí habría que hacer un análisis de activos, riesgos y funciones para ver qué es lo que corresponde a ese EP y que está tributado en México. excelente, muchísimas gracias a ambos. Bueno, seguimos con las preguntas. Augusto Muench, además de felicitar a Francisco Zamora, plantea, dice, los principios generales de política fiscal de la OCDE contemplan flexibilidad, sistemas tributarios flexibles y dinámicos. ¿Puede este principio aplicar de manera temporal, le hace mientras dure el COVID? Francisco, ¿podrías ayudarnos con esta? ¿O Olguita? Pues hasta ahorita no han mencionado nada de que sea flexible o dinámico. Simplemente en el documento del secretario de OCDE mencionaron estos puntos que hemos comentado a lo largo de la plática y quizá ha dado una pauta de cómo resolverlos en el largo plazo. Yo estoy seguro que va a haber un poco más de comunicados al respecto o como guías para que cada país establezca la manera en la que va a afrontar la situación. Pero tanto así como un sistema global flexible es bastante difícil. De conformidad con las disposiciones actuales, esta pregunta la hace Luceda García Rojas, de conformidad con las disposiciones actuales, tanto nacionales como internacionales, ¿cuál sería el escenario en la normativa fiscal después del confinamiento? Lo anterior, dado que en general se escuchan voces de que los actos van a modificarse. La pregunta es, ¿cuál sería el escenario en la normativa fiscal después del confinamiento? Olguita. Bueno, aquí continúa. ¿Consideran que dada la situación que generó el coronavirus, es viable que el impuesto sobre la renta quedara rebasado, ya que muchas actividades tienden a efectuarse en el mundo del Internet? Pues me parece que ya también se está grabando toda la parte del e-commerce, ¿no? ¿Es viable que el impuesto sobre la renta quedará rebasado, ya que muchas actividades tienden a efectuarse en el mundo del Internet?
Precisamente sí, eso es cierto. Nuestra legislación ya tiene bastantes años, proviene de una época donde no había Internet. Se han ido actualizando las disposiciones y actualmente incluso OCDE tiene distintos documentos a manera de buscar grabar toda la situación del e-commerce, toda la situación de las empresas de fintech, toda la situación de la parte, digamos, del mundo del Internet, como lo menciona aquí Luis Edgar. Yo muy probablemente en el futuro cambien algunos sistemas o cambie alguna forma de tributar. Eso es eso es algo que se va a ir actualizando en el día al día. De acuerdo. Bueno, aquí también Olga tiene sus fans. Te mandan saludos. Te mando un abrazo, Virginia Ríos. Gracias. Cita a todos, excelentes participantes. Reina Corona dice que si existe algún riesgo para la empresa mexicana de deducibilidad de los cargos que recibe de la empresa del extranjero por el expatriado, considerando que está laborando en su país de origen y que el SAT considere que estos cargos no proceden. Sí, sí. Es un tema de expatriados. Uh-huh. Es muy común que se hagan cargos de una empresa a la otra por el tema de la asignación internacional, lo que se le haya ofrecido al expatriado. Lo que siempre les aconsejo es no se hagan cargos entre empresas ni se los facturen, porque eso no va a ser deducible. Lo que ustedes tienen que hacer es que todas las prestaciones que vengan en el paquete de la asignación internacional deben de verse reflejados en la nómina mexicana, porque está hablando de un supuesto en donde vino alguien del extranjero. Entonces, es una nómina espejo, viene todo el paquete de prestaciones con todos los beneficios para que la empresa mexicana no vaya a tener ningún problema con la deducción. De acuerdo. Uh-huh. Bueno, Saulo Ibarra pregunta, ¿consideran los panelistas que con el COVID-19 podrían existir elementos adicionales para pararse contra la limitante de la deducción de intereses de la reforma fiscal del 2020? ¿No, Alfredo o Francisco? Sí, no, yo creo que no, Miriam, yo creo que no, e incluso, por ejemplo, en algunas otras jurisdicciones, más bien, algunas de las medidas ha sido el que se difiera la entrada en vigor de situaciones como lo es este caso particular, ¿no? De la deducción de intereses. Incluso, por ejemplo, aquí en Estados Unidos, lo que mencionaba esta legislación que se llama el CARES Act, incluye dentro de uno de sus apartados justamente el diferimiento para la entrada en vigor de ciertas reglas. En el caso particular, ellos sí tienen una regla específica para la deducibilidad de intereses, pero no, yo creo que no, yo creo que más bien esto debería de atender a un tema de reforma integral nuevamente en caso de que pudiera llegar a ser aplicable, ¿no? Eso es lo que yo creo. Pues bueno, yo creo que si queda alguna pendiente, pues vamos a mandárselas para que se las contesten pues vía correo electrónico, porque me están indicando que ya estamos en tiempo, tenemos que cerrar a las 8:20. Entonces, pues de verdad no me queda más que agradecerles su presencia, Francisco La Desvelada, que ya para ti es muy noche, para ti también. Un gusto tenerlos aquí, de verdad, espero que cuando regresen de sus experiencias internacionales, pues vuelvan a incorporarse en el claustro de profesores de la maestría de impuestos. La Universidad Panamericana los abraza, los extraña. Ojalá pudiéramos después conectarnos, a lo mejor hacer otros, no sé, si hay algún tema internacional importante, volver a contactarlos para que nuestros alumnos pues estén pues al día con sus experiencias y con sus consejos. Agradezco también mucho a Daniel, toda la parte técnica. Muchas gracias, Daniel. Y les cedo la palabra a cada uno de ustedes para que se vayan despidiendo. Olguita, podemos empezar contigo. Muchas gracias. Buenas noches. Fue una grata experiencia compartir con mis compañeros, con ustedes, Miriam, Daniel. Muchas gracias por todo su trabajo. Y con mis compañeros, un honor estar con ustedes. Y para todos los panelistas, muchas gracias por el interés que mostraron al estar con nosotros esta hora 20 minutos. Muchas gracias. Tienen muchísimas felicitaciones, ¿eh? La verdad es que ahorita estoy viendo y tienen un chorro de felicitaciones.
Ay, muchas gracias. Sí. Alfredo, adelante. Sí, muchas gracias, Miriam. Bueno, pues nuevamente decirles, ¿no? Que es un privilegio estar con ustedes este día, agradeciendo nuevamente de verdad la invitación de parte de la universidad. Ojalá y esta sea una experiencia que podamos estar llevando a cabo nuevamente más adelante. Un placer y un honor estar con mis compañeros, con Olga, con Francisco, y obviamente tú también ayudándonos en la parte de moderar todas las preguntas. Muchísimas gracias, y buenas noches. Alfredo, muchas gracias. A la distancia, un abrazo, sobre todo por las complicadas circunstancias. Pero No, muchas muchas gracias. agradecemos. Francisco, Gracias. muchas gracias. Te cedo la Gracias a palabra. ustedes, gracias Olga, Miriam, Alfredo, igual a a todos los participantes, gracias. Un gusto y la verdad un orgullo de pertenecer a esta planta docente de la UP. Así es. Okay. El orgullo todo nuestro de que ustedes estén con nosotros. Pues muy buenas Gracias por invitarnos. No. Gracias. De verdad que no nos queremos soltar. Bueno. Muchas gracias. Que tengan Buenas noches a todos. Gracias, hasta luego. Chao, Buenas chao. noches. Buenas noches.